Cultura presenta una idea original de Ana María Lupori. Cimientos de historia. Jorge, nosotros queremos conocer tu familia, tu vida. Contanos cómo era tu familia, cómo arranca tu vida. ¿Mi vida o mi trabajo? Tu vida. Mi vida. Tu familia, tus padres. Bueno, yo soy de una familia normal, de trabajadores, de mis viejos, imagínate que me supera a mí, porque en todos casos vos lo tenés que alabar a papá, como a tanta gente de antes, viste, los de antes. Pero bueno, la vida de familia fue muy buena, como quisimos nosotros, de pobres, pero sanos, honrados, que es más. Y bueno, y pudimos, papá era una persona muy respetada, demasiado, a lo mejor para nosotros, demasiado serio, pero no tengo palabras para decir. Claro. ¿Viste? ¿Son nacidos acá? ¿Son de aquí, de Pellegrini? Sí. ¿Vos nacés acá en Pellegrini, Jorge? Yo nací, algunos se ríen porque yo les digo, yo nací en Bocayuva, que es lo mismo, ¿viste? Claro. Pero no es lo mismo. Porque, bueno, si ahí arranca la cosa, de lo mío. Claro. O sea que mi viejo, ellos eran varios hermanos y tenían una sociedad con dos de los hermanos, Adrián y Serafín, que no sé si vos has conocido, seguro que sí, ahí en un campo que está prácticamente pegado a Bocayuva, pegado. Vos entras a Bocayuva y se termina la calle y empieza el campo de Laboranti. Exacto. Bueno, ese campo, que ahora no sé si será más de Laboranti, ahí estaban los tres hermanos trabajando el campo, no era de ellos, o sea, alquilaban. Bueno, mi viejo estaba con ellos, con los tres. Yo no había nacido todavía. Habían las cuatro mujeres, que son mayores que yo, nacieron ahí. ¿Vos sos el menor de todos tus hermanos? No, yo soy el quinto, somos ocho. Así que después, yo soy el primer varón. ¿Me entendés? Porque claro, las otras, después de las cuatro mujeres. Claro, las mujeres eran todas mujeres, porque papá se apuraba. Cada 2 años una. Pero bueno, el quinto me tocó a mí, en una casa de las de antes. No vamos a decir un ranchito porque por ahí no queda bien, pero era de las casas de antes, de adobe, sí. En lo de Laboranti, que después la habrán tirado, yo nunca la vi, había una, y no sé de quién era eso tampoco, si era de Laboranti. Y ahí vivía mi familia. Claro. ¿Y vos fuiste a la escuela en Bocayuva? No, ¿O acá? no te digo, te voy a terminar. Perdón. Porque yo nací en Bocayuva, pero después papá por causas que no sabemos por qué, se separan los hermanos. O sea, él se desliga de ellos. Y después de eso los venimos al pueblo. O sea, él se separa. Que después papá sigue con el tema de las herramientas, de arado, sembrado. Bueno, en esa época tenía caballos para arar y sembrar. En esa época empezó papá con eso. Y bueno, y los vinimos acá. Entonces yo ahí ya yo estoy acá en el pueblo. No estoy más en Bocayuva. No fuimos más. Pero después siguieron, la familia siguió. Después vino mi hermano Carlito, después que yo, 2 años después. Y después bien... Era una maquinita tu papá también, cada 2 años, uno.
más o menos, y algunos, hay algunos no llegan a 2 años. Así que, no sé, bueno, eso es otra cosa. Y bueno, y después vino Carlito, mi hermano, y después vino 2 mujeres más. Las últimas 2, sí, que fueron Pichona y Lidia. Conocen las 2. Pichona, bueno, lamentablemente falleció. Claro. Lidia está con Hugo Martínez. Vos, entonces, ¿hacés tu primaria acá? Sí, ¿No? o sea, hago todos los grados hasta 5º acá en Pellegrini. Y ya después viene la parte cuando nos fuimos a Villegas. Te tengo que contar por qué nos fuimos a Villegas. Porque papá, después de un tiempo, no sé cómo fue, si es porque no le daba el poder adquisitivo para tanta familia, eso que decíamos. Entonces, empezó el barrio obrero en el año 48, 49. ¿Viste? El plan de Mercante, ese famoso. Sí. Bueno, ahí empezó el barrio obrero. Y entonces, papá habrá pensado, bueno, vendo todo, que tenía, hasta un tractor tenía, no eran grandes máquinas, pero bueno, tenía sembradora de las de antes, no, pero mira, esos sembradores no sirven más vale, pero tenía, entonces decidió vender todo y pidió trabajo acá. Y le dieron trabajo. Y ahí fue cuando vinieron los techistas 3 de Mar del Plata, que después uno de ellos se casa con Amelia. Y ese mira cómo viene la cosa. Que fue Domenech, Carlito Domenech. Bueno, y él se pone a trabajar acá, había que hacer 28 techos. Y no sé cuánto tiempo pasó después. Y bueno, con el tiempo... ¿Y vos ya ahí qué edad tenías? Y yo tenía más o menos 12 años cuando empezaron el barrio acá. Y yo soy del 38, sí, 48 son 10. Claro. Es decir, en el 50 fue cuando papá entró acá, más o menos. 50. ¿Y cuándo empezás a trabajar vos? Bueno, sí, y yo te estoy contando cosas que no son mías, pero bueno, yo cuando ahí todavía yo era chico. Claro. Y después de esto viene cuando nos vamos a Villegas, que vos tampoco no lo sabés eso. La familia lo fuimos a Villegas, ¿por qué? Porque en Villegas había otro barrio obrero de 40 casas, no de 28 como hay acá. Claro. Entonces, los techistas se fueron para allá, o sea, no todos, Domenech, que fue, ya había una relación con mi hermana, con Amelia. Bueno, y papá, sí, se arreglaron con él y fueron a hacer los techos. Y estuvimos aquí todos, y nosotros íbamos a la escuela. Yo y Carlito íbamos a la escuela, lo que pasa es que Carlito es menor que yo. Y yo estábamos de distintos grados, pero como yo era más burro que él, yo repetí 2 años. Entonces cuando llegamos a quinto me alcanzó. Y vino bien, porque fuimos a Villegas y íbamos los 2 al mismo grado. Y los 2 últimos años lo hicimos juntos. Muy bien, para mí fue bárbaro, porque yo no andaba bien en la escuela en los primeros años. Y cuando llegamos allá había 2 maestras espectaculares. Que preguntarle a Carlito algún día de las maestras que teníamos. Y yo creo que para mí me vino muy bien porque los quinto y sexto lo hice de 10. Sí, además tenía también un poco la ayuda de... Sí, por ahí estaba, claro. porque estaba Bet Claro. con mi hermana. Bueno, eso son 2 cosas que pasaron en Villegas. Y donde se hizo el trabajo allá fuimos a vivir a una casa también, como acá. Bueno, acá no los vinimos a vivir después. Porque allá los dieron, una casa, la terminaron para que fuéramos a vivir allá. El tipo que era el mismo que manejaba el barrio obrero acá, me manejaba allá. Y estuvimos
2 años y medio, me parece. Y fue en la época, creo que en el 52, me parece que fue cuando murió Eva Perón. ¿No te acordás de Eva Perón? Sí. Bueno, en esa época, justo que nosotros llegamos a Villegas, desde hace poquito que estábamos, porque fuimos a una casa primero, a alquilar, hasta que terminaran una en el barrio obrero para ir a vivir allá. Y bueno, y ahí fue cuando, me acuerdo que fue cuando se murió Perón, que fue, bueno, una cosa extraordinaria. Y bueno, y después de ahí, ¿cómo te lo termino? Hicimos los 2 años ahí, juntos, y después cuando se termina el barrio de ahí, volvemos a Pellegrini. Y venimos a esta casa. Ese es el primer movimiento mío, pero nunca de trabajo. El papá era de los viejos de antes, que te llevaba a trabajar por cualquier cosita, nos llevaba a la obra y había muchas tejas que había que agujerear, y los hacía agujerear las tejas. Yo tenía, el Beto tenía 11 años y yo 13, agujereando tejas. Bueno, cosas de los de antes, ¿viste? Que ahora no le hacen. No importa, no lo hizo mal, a mí me hizo bien todo eso, porque calcular de 13 años a 82, no paré más. Mi hermana, Elsa, ¿te acuerdas de Elsa vos? Una de ellas, bueno, a lo mejor te acordás vos, porque de Elías Hernández, o sea, del carpintero el viejo Hernández. Ah, sí. Elías era el hijo. Sí. Elías Hernández. Claro, a eso no te acordabas a lo mejor, pero... Y se casó con mi hermana, Elsa. Y se fueron a Buenos Aires, porque él agarró un trabajo ahí donde estaba lo que tenía Perón, eso, no sé, no me acuerdo el nombre ahora, algo, que tenía un nombre, bueno, no importa. Entonces, en ese tiempo había mucha posibilidad de hacer casa, que después fuimos nosotros ahí con papá, y había terreno baldío en todos lados, y en todos lados se estaban haciendo casas impresionantes, como las casas que se hacían. Y bueno, Elsa le dice a papá, me vas a tener que hacer el techo. Porque era una casa de techo, con techo de teja. Claro. Una casita era, ¿viste? Pero se hacía. Y papá, ¿viste? No sé si es porque le gustaba salir, le dijo que sí. Antes fue eso, que tenía que hacer el techo. Y cuando venimos acá, les di avisa que ya está para techar. ¿Qué hizo papá? Vos vas a venir conmigo, me dijo. Me llevó a Buenos Aires. Y nosotros antes, no es como ahora, los chicos, no, yo no quiero ir, porque se pone a llorar. No. Yo no, ni mu, le dije a papá. Me respetaban mucho. Resulta que mi hermana no tenía dónde ponerlo. Y mi cuñado tenía un galponcito que sería como esto. Ahí a dormir en el galpón. Con el frío. Estuvimos 1 año. ¿Por qué? Porque veía una casa que la estaban haciendo y le preguntaba si pesaba techo. Y todos pensaban techistas. Entonces se entusiasmó, se compró un terreno allá. Pero yo no sé, porque papá no era de mucho hablar, ¿viste? De muchas palabras. No te explicaba, ¿viste? Nosotros respetamos. Y bueno, y entonces ahí fue cuando estuvimos 1 año. Y después al año volvimos acá. Entonces ahí empieza otra etapa para mí. Sí, empecé a trabajar con él, a ayudarle a él. Ya tenía ahí 14, 15 años. Claro, yo tenía 15 años, claro. O 16 capaz. Entonces ahí empecé a trabajar. Ahí fue cuando yo empecé a laburar con papá, a los 16. Y después de ahí, bueno, había alguna. Acá no había mucho trabajo, ¿viste? En ese tiempo, ¿viste? No había. Y por ahí empezó a agarrar. Hasta América. América me acuerdo que fui varias veces y no tenía 20 años.
íbamos a trabajar a América. Y ahí podemos contar desde que yo empecé a laburar. 15 años, hasta ahora. O sea, casi sin parar. Porque después trabajé con papá, después papá trabajó con Domenech, después trabajaron ellos dos conmigo. Bueno, yo era un poquito más grande ya, pero siempre de peón yo. Hasta que cuando llega la colimba, vos decime cuando pare, porque yo tengo... Cuando llega la colimba, me llaman, 20 años, yo trabajaba con papá en ese tiempo. Bueno, vamos a la colimba, 14 meses estuve. Me llevaron hasta Río Gallego, fui. Fuimos a Bahía, de ahí a Bahía estaban algunos de acá, había unos de todo, ¿a dónde quieren ir? Y todos dijeron ¿a dónde era? Que querían ir, bueno, no me acuerdo. Y los sortearon, los llamaron y todos ustedes a Comodoro Rivadavia, así los separaban así por grupo, ¿viste? Nos estábamos los algunos de Varia, acá Pellegrini, y a esperar el barco. Una semana estuvimos esperando el barco. El eje Cleurio, un petrolero. ¿Y en eso fueron a Comodoro? Sí, hasta Comodoro. 4 días, casi me muero. Ahí me di cuenta que me hacía mal el barco, ¿viste? Pero esos barcos, claro, no un barco de esos que vos subí arriba, no te das cuenta, que se movía. Y cuando llegamos al Golfo San Jorge, ahí dice que yo lo probé, que es terrible. Iba Tito Domino conmigo. Cada vez que me ve se ríe, y se ríe de eso. Cuando salimos, todo bien. Después empezamos a salir para el río para devolver. Uno era uno de ellos, casi me muero. Y claro, no haber navegado nunca. Pero a él no le hacía nada, ¿viste? Hay gente que no le hace mal, no le afecta. Así que 14 meses tuviste... Y estuve 14, fuimos 6 meses 7 meses no, 8 meses en Comodoro y después nos mandan en comisión a Río Gallego a hacer una alameda, no sé cómo le llaman, un con nombre, que es para los suboficiales que van a dormir ahí. Tipo ¿Qué pasó? Fuimos, había 4 maderas locas ahí, empezamos a trabajar, porque todo es madera. Claro. Y yo me había notado de carpintero. Claro. Entonces eso me lo dijeron a mí, a otros que había ahí. Y se terminó la madera. A los 2 meses terminamos. Estuvimos 5 meses allá en San Pedro, parados. Y bueno, y después cuando volvimos, claro, en marzo volví yo. En el año 60 de marzo estaba acá. Llegué acá. Ya en el año 60, está bien. Ya en el año 60 ya tocabas la guitarra y cantabas. Y sí, pero sí. Yo nunca fui guitarrero, ¿viste? No, pero sí. Y me acuerdo, y bueno, tengo unas fotos por ahí, pero ahora no tal vez puedo enseñar, de una guitarra que la estoy tocando yo, que la encontramos ahí, con un cajón habían hecho una guitarra, y yo le puse las cuerdas y cantábamos con los otros muchachos, porque nosotros éramos, en comisión fuimos, éramos 8 o 9, no me acuerdo. Todos del grupo que estábamos ahí en Comodoro, eligieron, cualquiera. Y yo como era carpintero, más vale. Y había una guitarra, y estaba la foto y todo con la guitarra. Guitarreando yo con un cajón, le había puesto cuerda y cantábamos con eso. ¿Qué hacíamos? Si no teníamos trabajo. Mirábamos cómo los bailaban a los otros soldados. Y bueno, y después te digo otra cosa. Hicieron primera baja. No, primero, no me acuerdo cómo se llama, que salen poquito, después primera baja grande, segunda baja y última baja.
último salí yo. En la última baja, en marzo, había ido en enero, así da 14 meses que estaba. Nunca vine, ni yo ni lo que estábamos allá. Nunca vine más, no acordaba ni cómo era. Venís de la Colimba. Y después vine a la Colimba, Acá. y claro, y ahí fue cuando yo había poquito trabajo, papá tenía, pero no. Estaba como ahí medio, Claro. que entraba, que me metía en los techos o no. Y mi hermana Pichona, que en paz descanse, trabajaba en la ICA. ¿Te acordás vos de la ICA? Sí. Cuando el tema de que empezaron a vender los 4L, que yo siempre te cuento porque se vendían 4L como caramelo. Sí, sí. Bueno, y mi hermana dice, pucha, ¿por qué no? Porque hay uno que se necesita ¿cómo es? Un repuestero. ¿Por qué no pedía ahí? Yo, pero no lo veía, ¿viste? Claro. Pero ¿qué puedo tal? Voy y le pregunto, estaba Patri ahí, uno de los Patri, que vos no sé, capaz que te acordás, que vendía los autos, era el hermano del otro Patri que estaba acá, pero era de Tranquilauca. Y sí, necesitamos uno, y era pariente mío, ¿querés entrar? Sí, pues probamos. Yo el repuesto no entendía nada, pero por lo menos tenía un trabajo. Claro. Y empecé ahí, y ahí estuve hasta el 60, más o menos. 3 años estuviste ahí. Sí. Y bueno, ahí fue cuando vino la Saleta, el 60 y pico. Sí, 60 Y sí. bueno, empezó el coro y apareció una mujer ahí en el coro, ¿viste? Que yo no conocía nada, no la conocía. Y terminé casándome con ella. Y venía de Mendoza esa mujer. Sí, una mendocina. Sí, una mendocina. Ajá. Y bueno, y iban todas las hermanas, ¿viste? Había tres hermanas. Estaba el coro, entonces ahí iban mucha gente, un montón, con la Saleta era. Y fue el florecimiento del coro en Pellegrini. Y aparte del coro, los jóvenes, cómo iban, montones de jóvenes. Sí, sí. Fue muy buena esa época. Y la gente, los chicos. Las guitarras, bueno, ahí yo te tocaba, andábamos con la guitarra también. Y después fue con el momento de los nocheros. Claro. Claro, que con mi hermano y el Domenech y Jorgito Domenech y Soldea, el flaco viejo, sí. Cantaba muy bien Soldea. Yo te estoy contando todo. No, está bien, está perfecto. Bueno, cuando se termina la Guica, porque se terminó, sí. Yo estaba trabajando ahí, nosotros cuando nos casamos, estaba yo trabajando ahí todavía. Después me fui, porque me quedaba sin trabajo, allá con los repuestos, a la casa Llorente, que era de la misma. De la misma. Escurra fue que me dijo, bueno, cuando cerramos, dice, bueno, llévate todo para allá, viste cómo era él. Y me ayudó en eso, porque quién sabe si no cerraban toda la miércoles. No lo cerró, se llevó los repuestos para allá y yo seguí trabajando allá con los repuestos. Y bueno, y ahí fue cuando el tema de la cooperativa, pues yo trabajé en la cooperativa también, que estaba Humberto Indis en un tiempo. Claro. Y Humberto Indis se precisaba un comprador para atender ahí, ¿viste? Y comprar a los viajantes. Claro. Y estaba un chico que era, bueno, me voy a acordar el pobre, pero bueno, pero no le gustaba, porque estaba por ir, qué sé yo. Voy a ir y le digo, bueno, porque me pagaba más, por eso yo primero, y a mí, calculada, estábamos con un sueldo de un empleado nada más, estábamos ahí. Y bueno, y ahí está la cooperativa y
empieza lo que va a venir después, que es Domenech, que es techista. Empieza la cosa de nuevo. Me va a buscar, me quería llevar con él. Y yo le digo, pues voy a salir de acá, estoy con el trajecito, el chalequito ese azul que tenía, atrás de un mostrador, salir afuera ahora a trabajar en el invierno. Pero, guarda, que era el doble. La diferencia era, claro. El doble era. Y eso que me daba una parte, una participación, nada más, me daba lo demás era, me daba bastante, como 40%, y el 60% para él. Y ahí fue cuando empecé en serio yo. Ahí empieza mi oficio. Yo lo sabía ya, porque lo había trabajado, pero ahí empezó el oficio mío. En ese momento, con Domenech. Y así fue que seguí con Domenech. Un día, no sé si lo comenté con vos, con aquel, le digo, yo me voy a ir a trabajar solo. Porque, sí, me abro total, me va a venir bien, mucho más bien, me voy a ganar mucho más. Entonces un día lo comenté, y bueno, y sí, arranqué. En ese momento, ¿sabes qué dos techos hice? Los hice yo, que lo tenía él, lo teníamos los dos, el de María del Carmen Galán y el de... Y después Bochillili, viejo, al lado. Bueno, los dos primeros techos que yo hice solo, fueron esos dos. A María del Carmen... Estamos hablando del año 77, 78. Sí, claro. Y después de ahí, Domenech tenía uno en 30 de agosto me dio ese a mí, porque él tenía ya trabajo. Claro. Después que terminé ahí me fui a 30 de agosto, ya ahí me abrí del todo. Sí, solo me fui a hacerlo, porque no tenía empleado. Lo hice también, el de 30 de agosto. Y después me fui a hacer uno a Casba. ¿Cuántos metros tenía el de Casba? 510 metros. 510 metros. 500, y me acuerdo, te digo, porque me quedó jamás llegué ni a 300 metros. Y tenía, cuando se terminó, medimos una casa. Una casa. 500, de techo, ¿viste? Sí. El techo no mide mucho más, pero 300 metros de una casa tenía, por más, o 350. Y bueno, me voy el 30 de agosto y necesitaba ayuda. ¿A quién busco acá? ¿Sabés quién llevé? Al Turquito Vale. Oscar. Oscar, sí. Ahí sí llevaste. Lo llevé. Y que le iba, claro, porque Oscar era futbolero, claro, con el enano. Y andaban buscando por un lugar que después se me fue después. Y se fue a jugar a Massa, ¿no te acordás que se fueron los dos? A Massa era, me parece, no sé, bueno, por ahí. Los dos se fueron. Porque eran buenos los y dos. Se fue de seguir conmigo porque dice, mira, me voy a ir, me pagan bien. Y bueno, y me quedé sin peón. Pero lo terminamos con él, los dos. Mano a mano. Sí, el de 500. Y bueno, ahí arranqué yo en serio, con todos esos techos que te... Jorge, escucha una cosa. ¿Y vos alguna vez hiciste algún curso o alguien vino y te dijo esto se hace así, así, así? Y el curso mío era Domenech, la guía, porque él era techista de oficio de allá de Santa. Vinieron 3 que eran de oficio, de cuna. Ahí en Mar del Plata, son 3 Mar del Plata. Claro, la teja ahí. Hay techistas como médicos, claro, o más que médicos. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, y ahí yo aprendí con él. Y siempre me preguntan, ¿cuántas casas habrá hecho vos? ¿Cuántos techos? Yo no tengo ni idea. No, claro. Acá en Pellegrino va a haber 50. Eso le digo yo. Siempre digo, nunca le digo, le voy a contar un día. Y bueno, y llegué hasta los 80 y no trabajo más.
Y bueno, y ahora hicimos dos trabajos con Mauricio. El otro día me dijo, no sé, salió en el Facebook. ¿No? Sí, hay gente de los míos. Salió Claudio Wilche nos sacó una sí, Wilche me gritaba del otro terreno ya. Jorge. Sí, me gritaba del otro terreno, Claro. que no sé de quién es, bueno, no se alcanza a ver bien de quién es el terreno, el fondo. Me gritaba uno el otro día, después que... Claro, y salió en el Facebook, justamente hizo un Sí, comentario. salió hoy, entonces era él. Como ejemplo de lo que es una persona de Claro. trabajo Y yo con Mauricio lo agarré porque era Mauricio. Y le ofrecieron un trabajo ahí, que se lo hicimos a Juan Carlos Álvarez, viste allá. Sí, donde está haciendo la casita. Pero digo, si yo no trabajo más. Y fuimos a ver y no era difícil, pero era grande, no era grande, eran 100 metros. Pero bueno, eran ambientes de mucho... Tuvimos que poner unos tirantes así, de grueso, largo. Y yo no, ayudar te puedo ayudar. Pero bueno, vos cuando me llegás allá, ya sonaste. El primer día, el segundo no subí, el tercero estaba arriba del techo. Y yo vi que me preguntaba Elba, ¿no te duele nada vos cuando venía? No, estoy mejor que antes. ¿Qué ves vos de diferencia respecto a lo que a vos te tocó y lo que vos ves hoy? Porque es visible. No, la diferencia sí, hay diferencia de cultura, más que nada, Ese es el tema. para Ese mí. es el tema. Ese es el tema. Se ha perdido toda la vergüenza de muchas cosas. Bueno, yo una de las cosas que agradezco siempre es haber podido llegar a los 80 años en la forma que estoy. ¿Estás conforme con los hijos que te tocaron? Sí, por supuesto. Bueno, y para cerrar, ¿cómo lo ves a Pellegrini? ¿Qué es Pellegrini para vos? Lo veo bien, pero bueno, hay limitaciones porque no tenemos, digamos, posibilidades, digamos, ¿no? Dentro de las posibilidades que hay y la crisis y todo eso que viene cayendo y que no sabemos a dónde va a parar, dentro de eso lo veo bien, a ver, está. 1.000.000 de gracias por todo. No, por favor, gracias a ustedes que vinieron a alargar a veces lo que uno no dice.